Todos queremos experiencias de alguna naturaleza, experiencia mística, religiosa, sexual. La experiencia de tener mucho dinero, poder, posición y dominio. Aventándonos, podemos haber terminado las demandas de nuestros apetitos físicos, pero requerimos experiencias más amplias. Profundo, significativo, e intentamos por varios medios para obtenerlos, expandiendo nuestra conciencia. Por ejemplo, lo que es efecto es un arte o tomar drogas de todo tipo. Este es un trabajo antiguo, existente desde los tiempos inmemoriales, masticando una hoja o intente un químico más nuevo, para causar un cambio temporal en la estructura de las células cerebrales. Una mayor sensibilidad y una percepción más intensa que proporcionan las células. Si la mente es mezquina, celosa, ansiosa, la persona puede tomar la droga más moderna, pero solo verá su propia creación insignificante. Las proyecciones sin importancia de su propio condicionamiento profundo. La mayoría requiere experiencias completamente satisfactorias y duraderas, que no pueden ser destruidas por el pensamiento, por lo que detrás de este requisito está el deseo de satisfacción. Y este deseo de satisfacción, esta experiencia, por lo tanto, tenemos que entender, no solo este asunto de satisfacción, sino también en lo que experimenta. Tener una gran satisfacción es experimentar un gran placer. Cuanto más duradera, profunda y amplia sea la experiencia, más agradable y, por lo tanto, el placer dicta la forma de experiencia que queremos. El placer es precisamente la medida con la que evaluamos la experiencia. Todo lo que es medible está dentro de los límites del pensamiento. Y tiene la propiedad de crear ilusión. Puedes tener experiencias maravillosas y sentirte completamente frustrado. Entonces tendrá inevitablemente visiones de acuerdo con su acondicionamiento. Verás al Cristo, o al Buda, o cualquier otro, en quien. Y cuanto más creyente sea, más intensas serán sus visiones. Las proyecciones de sus demandas y antojos, por lo tanto, si en la búsqueda de algo fundamental, como la verdad, el placer es su medida, ya ha proyectado cuál será la experiencia, entonces, ya no es válida. Lo que entendemos por experiencia, anhela algo nuevo o original. La experiencia es un rayo de recuerdos que reaccionan a un desafío, y solo puede reaccionar de acuerdo con el pasado, y cuanto más hábil para interpretar la experiencia, más reacciona a este pasado, por lo que debería cuestionar no solo la experiencia de otro, sino también la suya. Si no reconoce una experiencia, no hay experiencia, cada experiencia ya ha sido experimentada. Si no, no lo reconocería, reconocería que una experiencia es. Cuando exigimos una experiencia de realidad, como todos lo exigimos, ¿no? Para probarlo debemos conocerla y tan pronto como la reconocemos, ya la proyectamos y, por lo tanto, no es real. ¿Cuánto cuesta todavía en el contexto del pensamiento y el tiempo? Si el pensamiento puede pensar en la realidad, no puede ser realidad. No se puede reconocer una nueva experiencia. Es imposible. Solo reconocemos lo que ya sabemos. Entonces, cuando decimos que tuvimos una nueva experiencia, no es absolutamente nuevo. La búsqueda de más experiencia para expandir la conciencia, como se ha hecho a través de varias drogas psicodélicas, todavía está en el campo de la conciencia, y, por lo tanto, es muy limitado. Si lees este libro durante una hora, esto es meditación. Si solo recopila algunas palabras y recopila algunas ideas, sobre ellos reflexionando más tarde, por lo que ya no es meditación. La meditación es un estado donde la mente mira todo con toda atención. Y no solo con algunas partes. Nadie puede enseñarle cómo prestar atención. Si algún sistema le enseña a ser consciente, luego atento al. La meditación es una de las mejores artes de la vida, quizás la más grande de todas, pero no se puede aprender en absoluto. Y esa es tu belleza. No tiene técnica, y en consecuencia, no tiene autoridad. Cuando realmente está aprendiendo a conocerse a sí mismo, cuando observa su forma de caminar, comer, cuál es su charla, su odio, sus celos, y si está al tanto de todo esto, usted mismo, sin ninguna elección. Esto es parte de la meditación. Por lo tanto, se puede ver la meditación al sentarse en un autobús, o caminar en un bosque, toda la luz y la sombra, o escuchar la esquina de las aves, o mirar la cara de su esposa o hijo,
Para comprender la meditación, hay amor. Y el amor no es producto de sistemas. Hábito. Observancia de un método. El amor no puede ser cultivado por el pensamiento. El amor puede, tal vez, nacer cuando hay un silencio completo. Un silencio en el que el meditador está ausente. Y la mente solo es capaz de silencio cuando comprende su propio movimiento, como el pensamiento y el sentimiento. Para comprender este movimiento de pensamiento y sentimiento, no puede haber condena mientras observa. Observar esto es disciplina. Y esta calidad de disciplina es fluida, libre y por lo tanto, no es disciplina de ajuste. En todas las páginas de este libro, lo que siempre nos ha interesado fue la realización en nosotros mismos, y por lo tanto, en nuestras vidas, de una revolución total fuera de la estructura social existente. La sociedad, tal como está constituida actualmente, es algo horrible, con sus interminables guerras de agresión, sin importar si la agresión defensiva u ofensiva. Necesitamos algo totalmente nuevo, una revolución, una mutación en la psique misma. El viejo cerebro no tiene posibilidad de resolver el problema humano de las relaciones. El viejo cerebro es asiático, europeo, americano o africano. Y así nos preguntamos si es posible operar en una mutación en las células cerebrales. También invertimos ahora que llegamos a entender mejor si es posible que una entidad humana que vive su vida normal de cada día, en este mundo brutal, violento y cruel, un mundo que se está volviendo cada vez más eficiente y cada vez más cruel, si es posible que esta entidad humana promueva una revolución, no solo en sus relaciones externas, sino también a lo largo de su pensamiento, sentimiento, actuación y reaccionamiento. Todos los días vemos o leemos cosas aterradoras que están sucediendo en el mundo como resultado de la violencia en el hombre existente. Puede decir que no hagas nada al respecto, o cómo puedo influir en el mundo. Creo que puedes influir en el mundo de una manera admirable. La ambición, sin envidia, una vida que no causa enemistad, las pequeñas llamas pueden entrar en llamas. Reducimos el mundo a su estado actual de caos con nuestra actividad egocéntrica, nuestros prejuicios, nuestro nacionalismo. Y cuando decimos que no podemos hacer nada al respecto, estamos aceptando el trastorno en nosotros mismos inevitables. Salimos del mundo con fragmentos, y si nosotros mismos estamos rotos, fragmentados, nuestra relación con el mundo también será fragmentaria. Pero si es cuando actuamos totalmente, por lo que nuestra relación con el mundo pasa por una gran revolución. Después de todo, cada movimiento que vale la pena el esfuerzo, toda acción de significado profundo, tiene que comenzar en cada uno de nosotros. Y en el acto mismo de ver, está haciendo. Como una entidad humana que vive en este mundo, debo crear algo diferente, y esto, en mi opinión, es la mente religiosa. La mente religiosa difiere por completo de la mente que cree en la religión. No puedes ser religioso y al mismo tiempo hindú, musulmán, cristiano o budista. La mente religiosa no busca nada, no puede experimentar con la verdad. La verdad no es algo dictado por su placer o dolor, ni su condicionamiento hindú, o cualquiera que sea la religión a la que pertenece. La mente religiosa es un estado mental donde no hay miedo y no hay creencia de ningún tipo, pero solo lo que es, lo que realmente es. En cuenta religioso, existe ese estado de silencio que ya hemos examinado, que no es producido por el pensamiento, pero proviene de la percepción. Es decir, meditación con total ausencia del meditador. En este silencio, hay un estado de energía libre de conflictos, energía y acción. La energía es acción y movimiento. Cada acción es movimiento y cada acción es energía. Todo deseo es energía. Cada sentimiento es energía. Todo pensamiento es energía. Toda la vida es energía. Toda la vida es energía. Si esta energía se hace sin contradicción, sin fricción, sin conflicto, entonces es ilimitada, infinita. Cuando no hay fricción, no hay límites para la energía. La fricción es que da límites a la energía. Así percibió esto, ¿por qué la entidad humana siempre introduce la fricción en la energía? ¿Por qué crea fricción en este movimiento al que llamamos vida? Es pura energía, energía ilimitada. Es para él solo una idea. ¿No tiene realidad?
Necesitamos energía no solo para promover la revolución total en nosotros mismos, sino también para poder investigar, mirar y actuar. Mientras haya fricción de cualquier tipo en cualquiera de nuestras relaciones, ya sea entre el esposo y la esposa, entre un hombre y otro, entre una y otra comunidad o una nación, o una ideología y otra, ya sea que haya fricción interna o exterior, de cualquier manera, no importa cuán sutil, hay un desperdicio de energía. Mientras haya un intervalo de tiempo entre el observador y lo observado, este intervalo creará fricción y desperdicio de energía. Esta energía se acumula al más alto grado, cuando el observador y la cosa observada, y no hay intervalo de tiempo. Luego habrá energía sin motivo, que encontrará su propio canal de acción, porque entonces el yo no existe. Necesitamos una gran abundancia de energía para comprender la confusión en la que vivimos, y el sentimiento, tengo que entender, produce la vitalidad necesaria. Para comprender, pero descubrirlo, investigar, implica el tiempo. Y como hemos visto, el desacondicionamiento gradual de la mente no es la forma correcta de proceder. El tiempo, tampoco es la forma correcta. Si somos viejos y jóvenes, ahora que el proceso integral de la vida puede llevarse a una dimensión diferente. La búsqueda de lo contrario de lo que somos, no es, ni, de la manera correcta, y no es la disciplina artificial impuesta por un sistema, un instructor, un filósofo o un sacerdote. Todo esto es muy infantil. Al darnos cuenta de esto, nos preguntamos, ¿será posible liberarnos inmediatamente de esta carga de acondicionamiento secular y pesada sin caer en otro acondicionamiento? Ser libre con una mente completamente nueva, sensible, viva, alerta, intensa y capaz. Este es nuestro problema. No hay otro problema porque esta es la única pregunta que tenemos que hacernos. Pero no lo hacemos. Preferimos ser enseñado. Uno de los aspectos más curiosos de la estructura de nuestra psique es lo que queremos que nos enseñen, ya que somos el resultado de un anuncio de 10 años. Queremos ver nuestra forma de pensar confirmada y corroborada por otra, mientras hacemos una pregunta es hacerlo a nosotros mismos. Lo que digo tiene muy poco valor. Lo olvidará al mismo tiempo que cerrar este libro, o recordará algunas frases que repetirá o comparará lo que ha leído con otros libros, o en otro libro no quiere mirar su propia vida, y es solo que ella es solo que ella es so. ¿Qué importas tu vida, tú mismo, tu mediocridad, tu superficialidad, tu brutalidad, tu violencia, tu codicia, tu ambición, tu agonía diaria, y el infinito para sufrir? Esto es lo que tienes que entender y nadie, ni en la tierra, ni siquiera en el cielo, puede salvarte. Pero tú mismo puedes salvarte. Ver todo lo que sucede en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades diarias, cuando escribe, cuando habla, cuando sale o monta suelas en un bosque, puede, en una sola vez, de una mirada, conocerse de manera muy simple, solo como es. Cuando te conoces como eres, entenderás la estructura de la lucha del hombre, sus estafas, sus hipocresías, su búsqueda. Para hacerlo, tiene que ser extremadamente honesto ante ti mismo en todo tu ser. Cuando actúa de acuerdo con sus principios, es deshonesto. Porque cuando actúa de acuerdo con lo que crees que es correcto, no es lo que es. Es brutal tener ideales. Si tiene ideales, creencias o principios de cualquier tipo, no puede mirarlo directamente de ninguna manera. Por lo tanto, puede ser completamente negativo mantenerse completamente tranquilo, sin pensar, sin miedo, y al mismo tiempo estar de manera extraordinaria y apasionada. Ese estado en el que la mente ya no puede luchar, constituye la verdadera mente religiosa. Y en este estado mental, puedes cumplir con esta cosa llamada verdad, o realidad, o dicha, ya sea Dios, la belleza, o el amor. Esta cosa no se puede llamar. Por favor, comprenda este simple hecho. No se puede llamar, no se puede buscar. Porque tu mente es tan estúpida e ilimitada, tus emociones vulgares, tu forma de vida tan confundida, que esa inmensidad, esa cosa ilimitada,
no se puede llamar. Su pequeña casa, al rincón insignificante que vive, así que pisado y escupido, no puede llamarlo. Para llamar, debes conocerla. Y no puedes saberlo. En el momento en que alguien, no importa quién, digo, no lo sé. En el momento en que dices que piensas, no pienses. Si dices que lo intentas, nunca lo has experimentado. Todas estos son formas de explorar un hombre, amigo o enemigo. Luego nos preguntamos si es posible cumplir con esto sin llamarlo, sin esperarlo, sin buscarlo o explotarlo. Si es posible suceder, al igual que el brisa fresca que ingresa a la habitación cuando dejamos la ventana abierta. No puede invitar al viento a entrar, pero debe dejar la ventana abierta. Lo que no significa estar en un estado de espera. Esta es otra forma de engañarnos a nosotros mismos. No significa que debamos abrirnos para recibir. Esta es otra forma de pensamiento. Nunca me preguntó por qué los seres humanos están perdiendo esto. Generan hijos, satisfacen el sexo, tienen ternura, la capacidad de compartir cosas en un estado de compañía, amistad, camaradería. Pero esto, ¿por qué no lo tienes? Nunca se le ocurrió, en un tiempo libre, cuando caminaba solo por una calle sucia, cuando viaja en un autobús, cuando pasa unas vacaciones costeras, mientras caminan en un bosque entre los pájaros, los árboles, los señores de la guerra, los animales salvajes. Nunca se ha producido preguntar por qué el hombre, que ha vivido millones y millones de años, aún no ha sido esto, esta flor maravillosa. ¿Por qué tú, una entidad humana talentosa de tal capacidad, tanta inteligencia, tan sutileza, estás tan bien para una tecnología tan maravillosa que puedes conducir a espacios y descender al fondo del mar, inventando fantásticos cerebros electrónicos? ¿Por qué no tienes solo uno solo, algo verdaderamente importante? No sé si alguna vez consideraste seriamente este problema. ¿Por qué tu corazón está vacío? ¿Qué responderías si hicieras esta pregunta tú mismo? ¿Cuál sería su inmediato, inequívoco, y sin respuesta de sutileza? Su respuesta debe corresponder a la intensidad con la que hizo la pregunta y su sentimiento de urgencia. Pero no eres intenso, no sientas esa urgencia. Y esto se debe a que no tiene energía. La energía que es pasión. Porque no se puede descubrir la verdad sin pasión. Pasión impulsada por una cosa algo aterradora, porque si tienes pasión, no sabes a dónde te llevará. Esto será miedo, razón, porque no tiene la energía de esa pasión. Para averiguarlo por ti mismo, porque tienes esta falta de esta esencia de amor, porque esta llama no se quema en tu corazón. Si miras de cerca tu mente y tu corazón, sabrás por qué no la tienes. Si estás enamorado de descubrir por qué no lo tienes, te mostrará, solo por la negación completa, la forma más alta de pasión, se vuelve existente, esa cosa que es amor. ¿Cómo la humildad no puede cultivar el amor? La humildad llega a la existencia con el cese total de la presunción. Entonces nunca sabrás qué es ser humilde. El hombre, que sabe lo que quiere tener humildad, es un hombre vano. De la misma manera, cuando aplica su mente y corazón, sus nervios, sus ojos, todo su ser, para descubrir la forma de vida, ver qué es realmente y superarlo, rechazar completamente y completamente y completamente la vida que hoy vivimos. En esta negación de lo dañino, de lo brutal, se convierte en existir la otra cosa. Y nunca lo conocerás. El hombre que sabe que está en silencio, el hombre que sabe que ama, no sabe qué es el amor o qué es el silencio. Para comprender lo que consideraremos esta tarde, y en la posterior, uno necesita una mente iluminada, una mente capaz de percepción directa. La comprensión no es nada misterioso, pero creo que la mente puede mirar directamente, sin prejuicios, sin tendencias personales, sin opiniones. Desafortunadamente, casi todos estamos tan profundamente condicionados que parece difícil de entender directamente. Percibimos inmediatamente lo verdadero. Quiero hablar de algo que no es fácil de explicar, pero estamos obligados a emplear palabras y las palabras conducen a la dificultad, ya que pueden animarse de diferentes maneras. Y también la palabra no es la cosa. La palabra no es la cosa misma.
Ella eso debería ser como una puerta abierta que tenemos que mirar. Pero si nos restringimos a las palabras, no podemos ir más allá, especialmente en asuntos no técnicos. Es relativamente fácil explicar un cierto técnico, empleando el vocabulario técnico correspondiente. Pero aquí necesita una mente que sea libre de ver las cosas como son, una mente capaz de examinar todo, sin tratar el color de su propio condicionamiento. Lo que quiero decir esta tarde alude a la revolución interior, la destrucción de la estructura psicológica de la sociedad, que somos nosotros mismos. La sociedad, con sus ambiciones, su envidia, su ansia exitosa, no es una mera exterioridad. La sociedad es mucho más íntima, ya que es profundamente radical en cada uno de nosotros. Esta estructura psicológica y social nos impide. La mente da forma a los pensamientos, los sentimientos. Y si no lo destruimos por completo, no podemos ser libres de averiguar qué es cierto. Pero la destrucción de esta estructura psicológica de la sociedad, que somos nosotros mismos, no se cumple con el esfuerzo. Y esa nos parece una de las cosas más difíciles de entender. No estoy dando la palabra para comprender ningún significado místico o misterioso. Debes saber que cuando escuchamos algo en silencio, sin tensión, y le aplicamos nuestras mentes para comprender completamente fácil y rápidamente. Pero tan acostumbrado a esforzarte cuando te digo que vivas sin esfuerzo, te resulta muy difícil entender. La estructura psicológica de la sociedad es lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos. Envidia, ambición, la lucha perenne de la contradicción consciente e inconsciente. Y en esta estructura nos vemos encarcelados. Para liberarse de él, creemos que es necesario hacer un gran esfuerzo. Pero el esfuerzo siempre implica conflicto, contradicción, ¿no? Cuando no hay contradicción, no hay esfuerzo. Tú vives, pero existe la contradicción creada por la estructura de la sociedad en la que vivimos. Hay un conflicto, una batalla que es todas las horas, consciente o inconscientemente, dentro de cada uno de nosotros. Y creo que mientras toda esta estructura psicológica no se entienda y rompa perfectamente, no posibilidad de tener que vivir una vida plena o comprender lo que está más allá de la mente. Mira, el mundo se está volviendo cada vez más superficial. Hay una creciente prosperidad en todo el mundo. El interés por parte del Estado en el bienestar social y el progreso notable se logra en muchas direcciones. Pero por dentro seguimos más o menos estáticos, cultivando los mismos y viejos estándares, las mismas creencias. Ocasionalmente podemos alterar nuestros dogmas acomodándolos a circunstancias, pero estamos viviendo superficialmente nuestras vidas. Siempre estamos rascando la superficie sin bajar por debajo de ella. Y tan sabios como somos perfuriosos, tanto conocimiento e información que tenemos sobre tantas cosas, siempre que no tengamos completamente, profundamente, toda la estructura psicológica de nuestro ser, no veo cómo podemos ser libres, y por lo tanto, los creadores. Por lo tanto, quiero considerar, junto con usted en estas tardes, cómo podemos realizar una revolución psicológica sin esfuerzo. Estoy empleando la palabra esfuerzo para luchar, intentar, alcanzar o ver algo. Empleo en referencia a la mente de que, participando en la contradicción, lucha por superar, disciplinar, adaptar, ajustar, producir una modificación en sí misma. Estoy empleando la palabra esfuerzo en todo esto. Es posible hacer una revolución total, sin esfuerzo, no solo en la mente consciente, sino también en las capas más profundas del inconsciente. Porque cuando obligamos a promover en nosotros mismos una revolución psicológica, denota presión, influencia, motivo, dirección, todo el resultado de nuestro condicionamiento. Puedes escuchar de diferentes maneras. Podemos escuchar tratando de interpretar lo que el otro dice o comparando estos dichos con lo que ya sabemos. Puedes escuchar con todas las reacciones de tu propia memoria, pero solo hay una forma de escuchar realmente, que es escuchar sin la charla propia. Pensamiento. No sé si lo ha probado. Simplemente escuche algo agradable o desagradable sin proyectar su propio proceso de pensamiento. Esto es difícil, un arte verdadero, porque siempre estamos comparando, juzgando, evaluando y condenando. Nunca escuchamos simplemente. Realmente nunca vemos una cosa, porque lo decimos tan pronto como es hermoso o feo, o eso o aquello. Entonces, tal vez, esta tarde, solo escuche, sin estar de acuerdo,
o en desacuerdo con lo que usted dice, sin proyectar sus propias ideas o interpretaciones, pero sin ser hipnotizadas. Por el contrario, escuchar requiere toda la atención. Pero la atención no es la concentración. Concéntrese, enfoque, excluye, y esta exclusión crea una barrera al escuchar. No digo nada extraordinario. Puede intentar verificar esto directa y muy rápido. Al escuchar de forma natural y tranquila, sin exclusión, está escuchando todo. No solo las palabras, y también se mantiene conscientes de los suyos y reacción interior. Las palabras son entonces un medio para abrir la puerta a través del cual puedes mirarte a ti mismo. Entonces, si durante estas conferencias puedes escuchar de esta manera, creo que, entonces, el mismo acto de escuchar producirá una revolución profunda y fundamental. Porque en este estado de atención completa, ya se habrá liberado de su acondicionamiento. Nuestro acondicionamiento consciente e inconsciente es muy profundo y poderoso, ¿no? Somos cristianos, hindúes, inglés, franceses, alemanes, indios, rusos. Pertenecemos a esta o aquella iglesia con todos sus dogmas. Superficialmente, nuestra mente está educada. La mente consciente se educa de acuerdo con la cultura en la que vivimos. Y esto puede ser posible desenredar con relativa facilidad. No es muy difícil dejar de ser inglés, indio, ruso o lo que somos, o abandonar una cierta iglesia o religión. Pero mucho más difícil es descondicionar al inconsciente, que juega un papel mucho más importante en nuestras vidas que la mente consciente. La educación de la mente consciente es útil y necesaria para tener un medio para obtener apoyo o realizar una función dada. Y esto es lo que principalmente le importa a nuestros educadores. Estamos educados para hacer ciertas cosas, trabajar más o menos mecánicamente, de alguna manera. Esta es nuestra educación superficial. Pero internamente, inconscientemente, profundamente, somos el resultado de miles de años de esfuerzo humano. La suma total de las luchas, esperanzas y desesperación del hombre, de su eterna búsqueda de algo trascendente. Y esta acumulación de experiencia continúa en nosotros mismos. Ser consciente de este acondicionamiento y liberación de él requiere una gran atención. El inconsciente no puede ser analizado. Hay expertos, sé, que intentan hacerlo, pero no creo que sea posible. El inconsciente no puede ser examinado por el consciente. Y te digo por qué. A través de sueños, sugerencias, símbolos, varios mensajes, intentan el inconsciente de comunicarse con la mente consciente. Estas sugerencias y mensajes requieren interpretación y la mente consciente los interpreta de acuerdo con su propio acondicionamiento, sus idiosas. En estas condiciones, no hay contacto completo entre los dos, ni la comprensión perfecta del inconsciente. Él es algo que, en su totalidad, no lo sabemos bien. Sin embargo, si no entendemos y liberamos del inconsciente, con su carga histórica, la larga historia del pasado, siempre habrá contradicción, conflicto, una batalla interna furiosa. Como dije, el análisis no es el medio para comprender al inconsciente. El análisis implica un observador, un analista separado de lo analizado. Hay una división. Y donde hay división, no hay comprensión. Esta es una de nuestras dificultades. Quizás la principal dificultad. Estaré libre de todos los contenidos del inconsciente. ¿Es tal cosa posible? No sé si has intentado analizarte a ti mismo. Analice lo que piensa, lo que siente y las razones, las intenciones que dan lugar a sus pensamientos y sentimientos. Si lo ha hecho, estoy seguro de que ha descubierto que el análisis no puede penetrar bien profundamente. Después de alcanzar una cierta profundidad, se mantiene. Para penetrar profundamente, finalmente es necesario para este proceso, que es el analista que analiza continuamente. Y a cambio, comience a escuchar, ver, observar cada pensamiento, sin decir que es correcto. Y eso está mal. Sin condena o justificación. Cuando se observa de esta manera, se encuentra que no hay contradicción. Y por lo tanto, no hay esfuerzo. En consecuencia, hay una comprensión inmediata. Pero para investigar profundamente, obviamente debemos estar libres de ambición, competencia, envidia y codicia. Y eso es difícil de lograr,
ya que la envidia, la cupidez y la ambición son la sustancia misma de la estructura psicológica social, somos parte. Vivir como vivimos, en un mundo hecho de codicia, deseos inmoderados, competencia, se convierte en un verdadero problema libremente de estas cosas, sin ser destruido por el mundo. Si podemos vernos, nos damos cuenta de la rapidez con que la ciencia y la tecnología progresan en todas partes. Pronto, el hombre podrá volar a la luna. Muchos de nosotros vamos al día tras día y estamos totalmente aburridos del trabajo que hemos hecho. Y por lo tanto, buscamos una manera de escapar de este aburrimiento. Y la religión ofrece un escape maravilloso. O también recurrimos a varias formas de sentidos de los sentidos, a las drogas para sentirse más, para ver más. Esto es sucediendo en todo el mundo. Nos vemos en conflicto perpetuo, no solo dentro de nosotros, sino aún con nuestros compañeros. Todas nuestras relaciones se basan en conflictos, que tienen, en la adquisición, la fuerza. Y cuando nuestra mente está comprometida con tal conflicto, tal desesperación y ansiedad, no veo cómo podemos ir demasiado lejos. Pero tenemos que ir lejos. Tenemos que destruir la estructura psicológica de la sociedad dentro de nosotros mismos. Destruirlo por completo. Este es, sin duda, el problema supremo de nuestra existencia, ya que vivimos una vida muy superficial y buscamos penetrar profundamente mediante la lectura, la adquisición del conocimiento, más y más información. Pero todo conocimiento, toda la información siempre está en la superficie. La pregunta, por lo tanto, es realmente esta. ¿Cómo puede una persona vivir en este mundo sin producir conflictos externamente y, sobre todo, íntimamente? Porque el conflicto interno dicta el conflicto exterior. Solo que está realmente libre de conflictos en todos los niveles, por no tener problemas psicológicos de ningún tipo, solo ella puede averiguar si algo existe más allá de los suyos. Esencialmente, nuestro problema no es cómo ganar más dinero o cómo abolir la bomba de hidrógeno, o si deberíamos unirnos al mercado común europeo. Estos problemas no son profundos. Serán ajustados y controlados por factores económicos, eventos históricos y las innumerables presiones de los gobiernos soberanos, sociedades y religiones. Lo importante es poder combinarnos de ellos. No porque nos retraemos, para convertirnos en un monje o monja, sino para la comprensión real de todo su significado. Tenemos que averiguarnos si es posible estar completamente libre de la estructura psicológica de la sociedad. Vale la pena mencionar, estar libre de ambición. Digo que es perfectamente posible, pero no es fácil. Es muy difícil estar libre de ambición. La ambición implica más. Más implica tiempo. Y el tiempo significa llegar, alcanzar. Negar el tiempo es estar libre de ambición. No me refiero a tiempo cronológico. Este no puede negar, porque si lo hacemos, somos arriesgados de perder la conducción. Pero el momento psicológico que nosotros mismos creamos para convertirnos en algo internamente, esto se puede negar. Y eso realmente significa morir para mañana sin desesperarse. Como saben, hay personas muy sutiles e intelectuales que han examinado los procesos externos del hombre, examinaron la sociedad con sus interminables guerras, examinaron las iglesias con sus creencias, sus dogmas, sus salvadores, y luego se desesperaron. Y en virtud de esta desesperación, concibieron una filosofía de aceptación de lo inmediato. Sin pensar en el mañana, pero vive lo más completamente posible en el ahora. No me refiero a nada de esto. Cualquier individuo materialista y superficial puede hacerlo. Y no tienes que ser muy inteligente. Y eso es todo. Desafortunadamente, lo que casi hacemos. Vivimos para hoy y hoy dura en muchas mañanas. No tengo nada de esto en mente. Me refiero a negar ambición total e inmediatamente muere psicológicamente a la estructura social. De modo que la mente nunca se encarcela en el tiempo. La ambición, el deseo de ser o no algo. Mira, caballeros, la muerte es algo maravilloso. Y para comprender la muerte, se requiere mucha penetración, morir por la ambición, por supuesto, sin esfuerzo. Niega la envidia. La envidia implica comparación, éxito, entusiasmo. Tienes más, y tengo menos. Tiene mucho conocimiento, y soy ignorante. Finalmente,
puede este proceso total e instantáneamente. Uno puede terminar con él, morir totalmente por envidia, entusiasmo, competencia, pero solo cuando podemos mirarlo sin desfigurarlo. Siempre hay desfiguración cuando hay razón. Al desear morir por la ambición, para ser otra cosa, todavía es ambicioso. Esto no está muriendo, absolutamente. Levántate con una razón. No hay renuncia. Y la mayoría de las renunciaciones se inspiran en esta razón para ser, llegar y encontrar. Me parece, por lo tanto, que solo nos estamos activando cada vez más instruidos. Estamos creados con palabras, con ideas, teorías y conocimiento. Y hay poco espacio vago en la mente del que ver algo claramente. Solo la mente vacía puede ver bruscamente, y no la mente abarrotada de la información y el conocimiento. No es el que es incesantemente activo, en el orador de buscar, lograr y exigir. Pero la mente vacía no está en blanco. Es realmente muy difícil ver cuando la mente está vacía. Y solo en este vacío hay comprensión. Solo en este vacío hay creación. Para lograr este estado de vacío, es necesario negar toda la estructura social, la estructura psicológica de la ambición, el prestigio, el poder. Y es relativamente fácil para las personas mayores no ser ambiciosas, renunciar a poder y posición. Pero estas renuncias son superficiales. Es por eso que es tan importante comprender al inconsciente, lo que está oculto y desconocido. No puede examinarlo con una mente positiva, educada y analista. Si examina al inconsciente por el proceso consciente del análisis, inevitablemente creará conflictos. Comprenda esto porque no es complicado. Nuestro camino de abrimos cualquier problema psicológico profundo siempre es positivo. Esto es, queremos manipular el problema, controlarlo o resolverlo. Y por lo tanto lo analizamos o seguimos un determinado sistema para comprenderlo. Pero no podemos entender algo que no sabemos a través de lo que ya sabemos. No podemos dictar qué debería o no ser. Tenemos que abrirlo con manos vacías. Y tener manos vacías, o una mente vacía, es una de las cosas más difíciles. Nuestra mente está llena de las cosas que hemos sabido. Estamos cargados con nuestros recuerdos. Y cada pensamiento es una reacción a estos recuerdos. Con un pensamiento positivo, abrimos lo que no es positivo, los ocultos, los inconscientes. Ahora, sí, sin estar imbuido de ninguna idea y libre de ninguna expectativa de ser enseñado, puede escuchar simplemente lo que está diciendo. Creo que descubrirá que puede examinar al inconsciente. Tiene tanta fuerza y tanto impulso, sin crear contradicciones, y por lo tanto, sin esfuerzo. Caballeros, no está obligado a aceptar mis declaraciones al respecto, y espero que no lo haga, porque en tal caso me estaría haciendo su autoridad, lo que sería desafortunado. Existe lo incognoscible, algo que está mucho más allá de la mente, mucho más allá del pensamiento. Pero no tiene posibilidad de acercarse a ella con la carga de sus conocimientos y recuerdos, las cicatrices de la experiencia, el peso de la ansiedad, la culpa, el miedo. Y de estas cosas no puedes deshacerte de ningún esfuerzo. Solo será libre de ellos cuando escuche cada pensamiento y cada sentimiento, sin tratar de interpretar lo que él escucha. Escuche simplemente, observe simplemente y permanezca atento del vacío. Luego puedes vivir en este mundo sin ser golpeado por tu odio, tu octavo, tu brutalidad. Puede trabajar como empleado, conductor de autobuses, gerente bancario, es decir, lo que sea, sin ser encarcelado en esta condición. Pero asociar con tu funcionar los factores psicológicos de ambición, autoridad, poder y prestigio, no pueden vivir en este mundo sin sufrimiento perpetuo. La mayoría de nosotros somos realmente conscientes de todo esto. No hay necesidad de escuchar una conferencia para saber. Sabemos que este es un mundo horrible, brutal y feo, en el que todas las religiones, todas las facciones políticas buscan dar forma al pensamiento del hombre, donde las entidades que promueven el bienestar social nos dan más cómodos y se vuelven más aburridos y estúpidos, debido a que hemos servido en conflicto como un medio para volver a ser exteriormente inteligentes, brillantes, pero por dentro no hemos cambiado en absoluto. Seguimos siendo lo que hemos estado durante siglos: temeroso, ansioso, culpable, búsqueda del poder, buscando satisfacción sexual.
Estamos perpetuando nuestras tendencias animales, y esto significa que todavía trabajamos dentro de la estructura psicológica de la sociedad. La pregunta es cómo romper esta estructura. Cómo destruirlo completamente y mantenerse fuera, sin volverse loco y sin convertirse en monje, fumador o ermitaño. Esta estructura solo se puede romper de inmediato. No hay tiempo seguro para hacerlo. O lo hace ahora o nunca. No estoy empleando la palabra para nunca sugerir la idea del infierno. En el sentido religioso del término, pero si no puede entender, prestar atención completa en este momento, ¿puede hacerlo mañana? Si te deja mañana, no podrás prestar toda la atención. Atención, por lo tanto, no es cuestión de tiempo. La comprensión no es un proceso de desarrollo gradual hasta que lo entendamos. Es por eso que es muy importante saber cómo escuchar, saber cómo ver las cosas como son, mirar un hecho sin dar opinión, sin juzgar, sin condenar, darse cuenta de que es ambicioso. Simplemente, como realidad, sin decir eso es correcto o incorrecto sin preguntar qué haría en este mundo si no fuera ávido, etcétera, etcétera. Si puede mirar simplemente el hecho, sin desfigurarlo, encontrará que el suyo observarlo no solo elimina la dualidad del observador, y lo observó, generando conflictos, sino que también libera una gran suma de energía. ¿Y necesitas energía? No me refiero a la energía producida por el conflicto. Esta energía es destructiva. Me refiero a la energía que se genera cuando ves completamente, totalmente, que eres sensual, que eres ambicioso, que tienes envidia o tienes miedo. Y no puedes verlo, así que si está enredado en las palabras A. Las palabras son ideas e ideas son pensamientos. Para mirar el hecho totalmente, sin desfiguración, debe haber un espacio vacío en la mente que se ve. No malinterpreten la palabra vacía. Como saben, nuestra mente nunca está tranquila. Siempre está charlando. Siempre creando teorías, construyendo, destruyendo y reuniendo nuevamente. Pero cuando está tranquilo, no hay tiempo, no hay espacio. El tiempo y el espacio desaparecen. No hay mañana o el próximo segundo. Esta tranquilidad de la mente es pura tensión. Y esta tensión total es virtud. Esta es la verdadera virtud. No hay otra virtud. No hay otra moralidad. Cualquier otra forma de virtud o moralidad es creada por la mente, la ambición, la envidia. Es decir, por la estructura psicológica de la sociedad. Comprender las cosas, ya que realmente están extinguiendo los problemas. Con una mente completamente vacía de problemas, y puede estar vacío, cuando ha negado todos los problemas, cuando no hay problema. Entonces, si ha penetrado en esta profundidad, la existencia de algo que está mucho más allá, algo que no se puede medir, y que ninguna religión puede aprender. Y como vive en este mundo caótico y confuso, es esencial tener tal mente. Una mente capaz de mirar todo con claridad y cordura, y ver cada hecho como es. Solo esta mente es tranquila, serena y solo puede revelar lo inconmensurable. Todos tenemos muchas experiencias y cada experiencia deja su huella. Cada pensamiento, cada influencia nos da forma de alguna manera. Y es esencial morir por todo lo que hemos experimentado, para que la mente se vuelva joven, fresca e inocente. Solo una mente inocente que, aunque ha pasado por miles de experiencias, está muerto en el pasado. Solo ella puede percibir la verdad y trascender las creaciones humanas. Y el miedo, me parece, es una de las fuerzas corruptas y destructivas que hacen imposible esta inocencia. El miedo es el momento psicológico. No hay miedo cuando no tenemos tiempo psicológico. Si no hay mañana al que nos mudemos, si no hay recuerdos del pasado, el miedo, en todos los sentidos, deja de existir. El miedo nace cuando el pensamiento se proyecta en el futuro o se compara con lo que era antes. Psicológicamente, se piensa el tiempo, tanto consciente como inconsciente, y se cree que crea miedo. Tenemos todo tipo de miedo: miedo a la muerte, el miedo a enfermarse, el miedo a la vejez, el miedo a perder las satisfacciones que hemos experimentado, miedo a la opinión pública, a no llenar, no tener éxito, ser nadie. Como tememos, buscamos varios medios de escape, tanto afuera como interno. Y para la mayoría de nosotros, la religión se ha convertido en un medio extraordinario de escape al miedo. Para comprender el miedo, tenemos que comprender el proceso de pensamiento. Todo el mecanismo de pensamiento.
Como dije, revela escuchar lo que se dice sin estar de acuerdo o en desacuerdo, porque estamos considerando hechos y no ideas. Estamos considerando hechos, independientemente de si son agradables o desagradables. Y si podemos considerar el hecho de que es el miedo, escuchar todo el contenido, ver su estructura, estoy bastante seguro de que entonces la mente estará en un instante libre de miedo. Pero no sabemos cómo escuchar, porque siempre estamos tratando de escapar del miedo. Queremos disolverlo, descubrir una manera de deshacerse de él, averiguarlo tu causa. Llamamos al miedo al hecho, y la palabra se convierte en la máxima importancia. Por esta razón nunca escuchamos el hecho. El descubrimiento de la causa del miedo no es la liberación del miedo. Con mucho análisis e investigación, es posible conocer la causa del miedo. Pero después de todo, seguimos temiendo. Y si no estamos realmente libres de miedo, cualquier tipo de búsqueda, cualquier tipo de investigación, solo producirá más ilusión o desfiguración. El hombre verdaderamente religioso, si puedo emplear esta palabra, no tiene miedo, psicológica e internamente. Como hombre religioso, entiendo a un hombre total, no el que es simplemente sentimental o que escapa al mundo, narcotizando con ideas, ilusiones y visiones. La mente de un hombre religioso es muy tranquilo, saludable, racional, lógico. Y esa mente necesitamos. Y no de una mente sentimental, emocional y temerosa, enredada en su acondicionamiento especial. Desearía, si es posible, examinar este tema de miedo de tal manera que, en idero acto de escucha, el oyente deja de temer. Como saben, queremos estar libres de miedo para siempre. Y no existe tal cosa, para ser libre para siempre. Para comprender esto, es necesario comprender la continuidad. Lo que continúa una cosa, agradable o desagradable, es pensar en ello. Mientras pensamos en una cosa, continuamos. Continuamos el miedo a pensar en él. Pero eso no significa que no debamos investigar el proceso total de miedo. Como dije, el miedo es el tiempo, en el sentido psicológico. Y se piensa el tiempo. El tiempo es el proceso de convertirse, evitando completar. Soy eso, y quiero ser eso. El tiempo, por lo tanto, es el factor del miedo. Cuando ves directamente en presencia de algo, sea lo que sea, en este momento no hay miedo, sino pensar en ti. El pensamiento es la reacción de la memoria. La memoria, en el sentido común, es necesaria, porque de lo contrario pasaríamos un bus en movimiento, tomaríamos una serpiente venenosa en nuestras manos. Pero cuando la memoria crea el pensamiento como una reacción, se convierte en un obstáculo y genera miedo. Este es un hecho psicológico. La muerte es lo desconocido. Pero como decimos que tememos a la muerte, no tenemos mucho miedo de lo desconocido, sino que tememos dar a conocer lo que conoce. Dejemos las cosas que hemos experimentado, fluido y construido. El pensamiento es este recuerdo de la reacción conocida y respectiva. El pensamiento, por lo tanto, nunca puede ser libre. No hay libertad de pensamiento, porque el pensamiento siempre está condicionado. Siempre es reacción de memoria. Y para estar totalmente libre del miedo, es necesario comprender la formación de la memoria como continuidad. Como mecánico, científico, ingeniero, etc., necesita la continuidad de la memoria. De lo contrario, no puede realizar sus funciones. Pero la continuidad del pensamiento como un paquete de recuerdos relacionados con mí, y los míos y las reacciones de este pensamiento condicionado, todo esto es el tiempo psicológico y miedo. Pensando en la muerte, de repente para terminar todo lo que sabemos, genera miedo y continúa. Por lo tanto, para que el miedo termine, es necesario que el pensamiento haya terminado. Puedes decir, oh, esto es algo estafárico. ¿Cómo puedo eliminar el pensamiento? Si terminas todo pensando, ¿cómo puedo ganar mi sustento? ¿Cómo puedo continuar en mi trabajo mañana? Y hay dos especies diferentes de pensamiento. Piense en realizar una función y piense en el sentido del servicio de esta función como un medio para adquirir posición. La continuidad psicológica del pensamiento, que se forma cuando usamos la función como un medio para adquirir autoridad, posición, prestigio, es esta continuidad la que genera miedo. Ten la amabilidad de escucharme. Esto no significa que deba aceptar lo que estoy diciendo, sino simplemente escuchar. No te estoy diciendo fábulas.
No te estoy diciendo nada extraordinario. Solo firmo el hecho de que el tiempo, en el sentido psicológico, causa miedo. El tiempo es el vehículo del pensamiento. Y el hombre que quiere estar completamente libre del miedo, finalmente, tiende a pensar. Esto requiere atención, no concentración, sino toda atención a cada pensamiento. Si puede prestar atención a cada pensamiento, importante o sin importancia, profundamente significativo o sin mucha importancia, verá que en este estado de atención completa ocurre el fin del pensamiento. Hay un arte en escuchar. Escuche para averiguar si lo que dice tiene significado. Y después de escuchar, juzgar, aceptar o rechazar. Pero antes que nada, escucha. El punto es que la mayoría de nosotros no escuchamos. Estamos preparados para ser desfavorables o favorables y no escuchar con neutralidad. Si escucha neutralmente, solo entonces comenzará a averiguar qué se esconde detrás de las palabras. Las palabras son medios. Tienes que aprender mi vocabulario, el significado de mis palabras, para reconocer la importancia del tema. La importancia primordial es aprender a escuchar adecuadamente. Si lees un poema de espíritu prevenido, ¿cómo puedes entender? Para apreciar lo que el poeta quiere hacerte entender, debes venir libremente por ello. El problema que parece la mayoría de nosotros, en este momento crítico, es si el individuo es solo un instrumento de la sociedad o el fin de la sociedad. Somos, tú y yo, como individuos, pretendimos ser utilizado, dirigido, educado, regulado, moldeado por un cierto estándar por la sociedad, por el gobierno. O la sociedad, el Estado, existe para el individuo. ¿Es el individuo el fin de la sociedad? ¿O es un título simple al que se enseña, explora y masacre, como un instrumento de guerra? Este es el problema que se encuentra con la mayoría de nosotros. Este es el problema del mundo. Si el individuo es un mero instrumento de la sociedad, un juguete que debe formar al gusto de las influencias, o si la sociedad existe para el individuo, ¿y cómo vamos a comprobar esto? Es un problema importante, ¿no te parece? Si el individuo es solo un instrumento de la sociedad, entonces la sociedad es mucho más importante que el individuo. Esto será cierto. Luego se cumple renunciar a la individualidad y el trabajo para la sociedad. En este caso, nuestro sistema educativo debe revolucionarse por completo, y el individuo se transforma en un instrumento para ser utilizado y destruido, liquidado, establecido como inaplicable. Pero si la sociedad existe el individuo, por lo que la función de la sociedad no es darle forma a él de acuerdo con un patrón, sino darle el sentimiento, el ímpetu de la libertad. Por lo tanto, debemos verificar lo que es falso. ¿Cómo ingresarías a este problema? Es un problema vital, ¿no? No depende de ninguna ideología, izquierda o derecha. Si depende de cualquier ideología, tenemos un tema puro de opinión en este caso. Las ideas siempre generan enemistad, confusión y conflicto. Ya sea que estés estimado en libros izquierdo o derecho, o en libros sagrados, dependen de meras opiniones. Ya sea del Buda, Cristo, el capitalismo, el comunismo o lo que sea, son solo ideas y no la verdad. Un hecho nunca se puede negar. Se puede negar la opinión sobre un hecho. Si podemos descubrir la verdad contenida en este asunto, podemos actuar independientemente de la opinión. Por lo tanto, no es necesario que descartemos lo que otros nos han dicho. La opinión del izquierdista u otro voces es el producto de su acondicionamiento. Por lo tanto, si para el descubrimiento depende de lo que encuentre en los libros, está atado por la opinión. Para el descubrimiento no necesitamos conocimiento. ¿Cómo averiguar la verdad contenida en esta pregunta? Según ella, actuaremos. Para encontrar la verdad sobre este tema, debemos estar libres de todas las propaganda, lo que significa poder considerar el problema independientemente de cualquier opinión. Cada tarea de educación consiste en despertar al individuo. Para darse cuenta de la verdad de esto, debe ser muy lúcido, lo que significa que no puede depender de ningún jefe o guía. Cuando elige una guía, lo hace debido a la confusión en la que se encuentra. Y entonces sus guías también están confundidas, como está sucediendo en el mundo de hoy. Como resultado, no puede recurrir a un jefe para guiarlo o ayudarlo. El problema, por lo tanto, es cómo encontrar la verdad sobre este tema.
Si el individuo es el instrumento de la sociedad, o si la sociedad existe para el individuo. ¿Y cómo vas a comprobar esto? No intelectualmente, pero realmente. ¿Qué se entiende por un individuo? ¿Qué eres tú? ¿Quiénes somos nosotros, física y psicológicamente, afuera e internamente? No somos el resultado de nuestra civilización, nacionalidad, religión, etc. Por lo tanto, el individuo es el resultado de la educación, técnica o clásica. Somos el resultado del medio ambiente. Hay quienes dicen que no son solo seres físicos, sino algo más. En ti vive la realidad, Dios. Esto, después de todo, es solo una mera opinión. Resultado de la influencia de la sociedad. Es una reacción condicionada y nada más. Aquí en India, creen que son más que el producto de las influencias materiales. Otros creen que son solo eso y nada más. Ambas creencias están condicionadas. Ambos son el resultado de influencias sociales, económicas y de otro tipo, que es un hecho muy evidente. En primer lugar, para reconocer que somos el resultado de las influencias sociales que nos rodean. El cree en el hinduismo, el cristianismo, ya sea en la ideología izquierdista o absolutamente. Usted es el resultado de ese acondicionamiento. Ahora, para averiguar si es algo más, debe haber libertad de acondicionamiento. Para ser libres, debemos dudar de la reacción social, porque solo entonces podemos averiguar si el individuo es solo el resultado de la sociedad o algo más. Esto es, solo existe la posibilidad de descubrir la verdad a este respecto, porque no duda de la influencia social y económica, la influencia del medio ambiente, las ideologías, etc. Solo aquellos que cuestionan pueden promover la revolución social. Tales individuos, una vez libres de patrones, creencias, ideologías, pueden ayudar a crear una nueva sociedad, no basada en ningún condicionamiento. Ver que el mundo está actualmente en conflicto con el imperialismo, las guerras, el hambre, el aumento de la población, el desempleo, el antagonismo, la realización de todo esto. Una persona que tiene interés real, compruebe si el individuo es el final de la sociedad. Esto es si la sociedad existe para el individuo. Si existe para el individuo, entonces la relación entre el individuo y la sociedad es completamente diferente. En este caso, el individuo es un ser libre en relación con la sociedad. También libre. Requiere este conocimiento extraordinario de ti mismo. Sin el autoconocimiento, no hay base para pensar. Simplemente estamos formados por las circunstancias. Sin conocer nuestro yo total, no puede haber pensamiento correcto. Comprendernos a nosotros mismos no se encuentra como retirarse de la vida, ya que huyamos de la sociedad al bosque. Por el contrario, ella está en relaciones con nuestra esposa, con nuestro hijo, con la sociedad. Las relaciones son un espejo en el que nos vemos a nosotros mismos. Después de todo, si quieres entender a alguien, no te condenas, sino que te estudias. Observa en todas las condiciones. Eres un observador silencioso que observa sin condenar, porque solo entonces lo entenderás. De esta comprensión surge claridad, que es la base del pensamiento correcto. Pero por la mera repetición de ideas, para los maravillosos, nos convertimos en gramófonos, jugando de acuerdo con las diversas influencias. Pero siempre somos gramófonos. Solo cuando ya no es un gramófono que el individuo adquiere importancia. Entonces somos verdaderos revolucionarios, porque descubrimos lo real. Libertad de ideas, acondicionamiento, solo que puede producir una revolución, que debería comenzar en usted, no con un plan previamente establecido. Cualquier persona de ingeniería puede elaborar un plan, pero no es bueno. El descubrimiento de lo que somos trae consigo una revolución radical, y este descubrimiento no depende de ningún plan. Este descubrimiento es esencial para la creación de un nuevo estado. Me entregaron varias preguntas. Antes de responder las preguntas, es importante ver por qué hace las preguntas. ¿Es para rugir sus opiniones, o crear controversia, o disputar lo que se dice? Porque te apegan a sus opiniones, escucharán con sus argumentos, no escuchará con la voluntad de verificar lo que se dice. Espero que escuches, no con el espíritu del antagonismo, sino para verificar cuál es la verdad. Si va a cumplir con lo que dice con sus opiniones, ¿qué vale la pena escuchar?
¿Por qué no alimentas a los pobres en lugar de hablar? Respuesta. Es muy importante estar juiciosamente atento, pero nunca formular un juicio. Porque cuando formulamos un juicio, ya tenemos una conclusión. No estás juiciosamente atento. En el momento en que llega a una conclusión, su capacidad para observar juiciosas está muerta. Bueno, el autor de la pregunta implica que está alimentando a los pobres, y yo no. ¿Realmente está alimentando a los pobres? Estoy tratando de conocer la mentalidad de la interrogancia. O critica, porque quiere averiguarlo. Y en este caso, tienes toda la libertad de criticar, para investigar. O critica una conclusión. Y en este caso, ya no es juicioso, sino que solo quiere imponer su conclusión. O si el interrogador realmente está alimentando a los pobres, entonces su pregunta está justificada. ¿Pero alimentas a los pobres? ¿Eres consciente de la existencia de los pobres? En promedio, uno muere en India a la edad de 27 años. En América y Nueva Zelanda a los 64 años, 67 años. Si fuera consciente de los pobres, tal estado de cosas no duraría en la India. Ahora el interrogante quiere saber por qué hablo. Ya te digo, para que los pobres sean alimentados, se requiere una revolución completa. No es una revolución superficial, izquierda o derecha, sino una revolución radical. Y solo podemos tener una revolución radical cuando no hay más ideas. Una revolución basada en la idea no es una revolución, ya que cualquier idea es una mera reacción a un determinado condicionamiento. Y la acción de acondicionamiento no puede producir una modificación fundamental. Bueno, hablo para no producir una modificación superficial, sino una transformación fundamental. No se requiere la invención de nuevas ideas aquí. Solo cuando usted y yo estamos libres de ideas, ya sea a la izquierda o a la derecha, podemos producir una revolución radical internamente y por lo tanto externamente. Estos no son ricos ni pobres. ¿Qué es la dignidad humana, el derecho al trabajo? Oportunidad y felicidad para todos. No hay nadie que tiende a comer a aquellos que tienden menos. No hay diferencias de clase. Esto no es solo una idea. No es una utopía. Será una realidad cuando haya esa revolución interna radical. Cuando hay una transformación fundamental dentro de cada uno de nosotros. No habrá clases, ni nacionalidades, ni guerras, ni separatismo destructivo. Y esto solo se puede ver cuando hay amor en tu corazón. La revolución real solo se puede realizar cuando hay amor y no antes. El amor es la única llama sin humo. Pero desafortunadamente llenamos nuestros corazones con las cosas de la mente, por lo que los corazones están vacíos y sus mentes llenas. Cuando llena el corazón de pensamientos, el amor es solo una mera idea. El amor no es una idea, porque cuando piensas en el amor, no hay amor, sino una mera proyección de un pensamiento. Para purificar la mente, se requiere plenitud en el corazón. Pero el corazón necesita ser desocupado de cosas de la mente para que pueda llenarse. Y esta es una revolución extraordinaria. Todas las demás revoluciones no son más que la continuación de un estado modificado. Señor, cuando amas a alguien, no por la forma en que a menudo amamos a los demás, lo que consiste solo en pensar en este vecino. Cuando amas por completo, totalmente, no hay rico ni pobre. No eres consciente de ti mismo. Existe esa llama libre de humo, celos, envidia, afán, sensación. Solo tal revolución puede alimentar al mundo. Y depende de ti, no yo. Pero nosotros, en su mayor parte, ya hemos solto escuchar conferencias y vivir con palabras. Las palabras se volvieron importantes para nosotros. Debido a que somos lectores frecuentes de periódicos, oyentes habituales de conferencias políticas, llenos de palabras sin mucha importancia. Nos alimentamos con palabras y vivimos en palabras. Y la mayoría de ustedes están escuchando estas conferencias mías solo a nivel verbal. Y por lo tanto, no hay una revolución real en ti. Pero depende de ti la realización de esta revolución. No es la revolución sangrienta, que es solo una continuidad modificada, que llamamos erróneamente revolución. Pero esa revolución que tiene lugar cuando la mente ya no está llenando el corazón, cuando el pensamiento ya no toma el lugar de afecto y compasión. Pero uno no puede tener amor cuando la mente predomina. La mayoría de ustedes no son cultos, solo son muy alfabetizados, y viven de lo que han aprendido. Esta sabiduría no produce revolución, no produce transformación. Lo que produce transformación
es la comprensión de los conflictos de cada día, las relaciones de cada día. Cuando el corazón está vacío de las cosas de la mente, solo entonces se ilumina la llama de la realidad. Pero necesitamos poder recibirlo. Y para recibirlo no debemos tener una conclusión o determinación basada en el conocimiento. La mente, por lo tanto, en paz, que está libre de ideas, puede recibir infinito, y por lo tanto, producir revolución. No solo para alimentar a los pobres o para darles trabajos, o para dar poder a aquellos que no tienen. Será un mundo completamente diferente, de valor diferente, no basado en la satisfacción monetaria, ponta así, como las palabras no matan el hambre de nadie. Las palabras son para mí sin importancia. Les sirvo como un medio de comunicación. Podemos emplear cualquier palabra cuando nos entendamos. Y no te estoy dando ideas, no te estoy nutriendo con palabrazo. Hablo para hacerte ver claramente, por ti mismo, qué es. Para poder actuar claramente. Con precisión, resueltamente. Solo entonces existe la posibilidad de acción cooperativa. Hablar solo para divertirte no tiene valor. Pero hable para comprendernos a nosotros mismos y realizar la transformación. Esto es esencial.